¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pensamiento Vivo, el podcast que busca mejorar tu estilo de vida, tanto mental, espiritual, emocional y físicamente, ¿por qué no? Y bueno, hoy traigo un tema que me han pedido mucho porque, bueno, la mayoría de nosotros que estamos frente a la pantalla hemos pasado por una situación al menos cercana en la cual si tenemos hijos o si ya vivimos una separación, pues de repente el cuidar a ciertas señales, ahorita está muy de moda decir esas red flags, como banderas rojas, y entender lo que hay detrás, porque pues pocos estamos preparados primero para una separación y luego saber cómo abordar el tema con nuestros hijos. Y tengo un amigo, un invitado que es muy profesional en lo que hace y tiene una dualidad que lo hace muy especial porque tiene dos licenciaturas que de alguna manera apoyan y hacen que esto sea todavía un poco más entendible desde el lado legal y tanto el lado humano. Bueno, te presento, bienvenido César Huizar, ¿cómo estás? Oye, pues muchas gracias, Fer, por invitarme pues a tu programa y agradecerle a todo tu auditorio eh, Muy este bien, recibimiento y pues bueno, pues muchas bienvenido. gracias, A contento ver, de... César, platícanos un poquito. Siempre quiero que el invitado hable quién es, quién va a hablar, quién nos va a compartir el tema. Entonces, platícanos un poquito cómo llegaste a esto, cuál es tu preparación, tus intereses, qué estás haciendo. Fíjate que, híjole, yo siempre, bueno, si me permites, voy a platicar desde, incluso casi desde mi niñez. Dale, dale. Eh, yo recuerdo cuando estaba muy pequeño en la primaria ya, eh, que siempre me gustaban los trajes. Siempre me gustaban las corbatitas, ¿no? Y entonces existía esta parte de las, am, pues ideas, siempre se quedó, ¿no? Que el licenciado era Ujú. el abogado, ¿no? Sí. Entonces como que esta idea de las personas es, no, es que es el licenciado. Y ese licenciado, pues es el que se dedica al tema de las leyes, ¿no? Cuando nos damos cuenta, pues que hay muchas licenciaturas, ¿no? Como lo es también la licenciatura en psicología, y Ujú. que también muchos la confunden porque es licenciatura en psicología y no son doctores, pues, ¿no? Exacto. Que aunque es parte de la salud mental también, y que sí debería de ser parte, no sé, y el conflicto que existe, ¿no? Todavía en esto de la medicina, ¿no? Pero entonces yo desde muy pequeño, Fer, me gustaba ese trajecito, entonces se me quedó esa idea de que pues yo voy a ser licenciado, ¿no? Ujú, Y ujú. curiosamente, la vida me llevó para ser ese licenciado, pues, ¿no? Y ese licenciado, pues, soy abogado, pues, de profesión, y pues lo cumplí. No sé cómo surgió, que desde muy pequeño quería ser o estudiar esta licenciatura. La vida me llevó con algunos, pues, amigos, la influencia y demás, me orilló, pues, a prepararme como abogado. Pero yo hilaba mucho, te voy a ser franco, yo hilaba mucho esto de la abogacía con la política. Entonces, también tenía la idea de que todos los abogados tenían que ser políticos, o para ser político tenías que ser abogado, ¿no? Entonces, Ujú. eh, y me fui por esta vía hasta que, pues, incursioné en, en la vida del servidor público, ¿no? Ujú. Durante pues, casi 15 años más o menos. Entonces, pues que fue por varias áreas dentro de los municipios en Guadalajara, en Tlaquepaque, y al último tuve un cargo como subdirector ahí en la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Tlajomulco, en donde pues vemos todo este tipo de casos de temas de violencia, temas de abuso sexual, separaciones, etcétera, etcétera. Y eso fue algo que me hizo como un clic en mi vida profesional. A partir de ahí, decido aperturar una asociación civil que se llama Jalisco Contigo. Otra la tenemos ahí en stand-by. Vamos a apuntalar, que ya más adelantito te voy a dar un comercial, si Sí, tú me lo claro. permites, Fernando, gracias. Eh, pero a partir de ahí, no sé, el trabajar con grupos interdisciplinarios, multidisciplinarios,
me llevó a esta pasión por también estudiar la licenciatura en psicología y que, bueno, también la influencia de muchas personas que han transcurrido en el trayecto de mi vida, pues han sido partícipes de llevarme por este camino también y estudiar la licenciatura en psicología. El hacer esta combinación, como tú bien lo mencionaste, Fernando, pues da mucho resultado. Me doy cuenta hoy en día precisamente que atiendo también parejas, que atiendo precisamente, soy mediador por el Instituto de Justicia Alternativa también, y que esto de la mediación también pues ha causado un revuelo importante, pues no solamente en el Estado, sino en el país entero y en muchos otros más, ¿no? Eh, que para muchos, pues bueno, existe esta situación de que, híjole, no está incursionado como debería dentro del gobierno, o lo que quisiéramos, los resultados que quisiéramos que se dieran en nuestro estado, en nuestro país. Pero yo creo que también depende mucho de nosotros, Fernando. Claro. Depende mucho del cómo abordemos, cómo sobrellevemos y llevemos pues también a nuestros clientes, a nuestros pacientes, el buscar sensibilizar en distintos sentidos. Y hoy, como tocas precisamente este tema y en este tu programa, la cuestión de los niños divorciados, precisamente. Así es. Pues Entonces, ese es el tema del cual vamos a hablar, niños divorciados. uh-huh, Y en una plática previa pues, nos pusimos de acuerdo del tema porque la intención era hablar aquí, César pues tiene experiencia en ciertos casos en los cuales se trata de ver si hay algún tipo de abuso, no nada más físico, porque uno piensa abuso y dices, bueno, piensa en abuso físico, es como lo natural, uh-huh, el instinto de abuso físico. Sin embargo, el abuso psicológico, que ahorita nos dirás cuáles son los términos que se utilizan y a qué se refieren, pues tiene que ver mucho con esta lucha de poder, la manipulación, el tratar de poner a los hijos, pues no te doy dinero y me los llevo yo y le privo de la mamá a los hijos, o la mamá decir, no, pues es que dile a tu papá o sea, empiezan a ponerse en contra, se hace un verdadero desmadre, ¿no? Yo soy sí, divorciado, yo viví una situación personal en ese sentido, aunque dentro de mi entendido y mi capacidad, estoy hablando ya de hace como 15 años, pues al menos yo procuro ser responsable en la parte legal que me corresponde, porque pues, es mi hija, pero es mi visión, mi conciencia, mi ser, pero aún así hay cosas sutiles de niño, de que si esto, ¿no? Y cuál es la visión de un niño, porque ahí es donde la psicología, que esto es lo que me parece maravilloso, pues es factor muy importante de ver no nada más qué está pasando con los padres y cuáles son los juegos que se prestan a esta manipulación, sino qué pasa también con los niños, ¿no? Entonces, si quieres, vamos abordando el tema. Explícanos, César, por donde tú quieras empezar para que el auditorio que no conoce nada, pues ok, se vaya poniendo en contexto primero. A ver, existe esto, y se trata de esto, ¿no? Y luego ya nos fíjate que, vamos. bien, yo comenzaría, Fer, con sí sensibilizar, bueno, y sobre todo no sensibilizar nada más, sino informar precisamente a todo el auditorio, toda la audición, ¿no? Todos los que nos puedan estar viendo, ¿en dónde parte esta situación de las complejidades y las relaciones interpersonales y del por qué los divorcios, ¿no? Y es ahí precisamente, Fer, cuando nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta realmente eh, cómo fuimos criados, el entender que somos microculturas y cómo me criaron a mí, qué me enseñaron, qué valores me dieron, qué entendimiento me dieron por la vida, ¿no? Si me mimaron, me apapacharon, me quisieron, eh, no sé, digo, el enseñarnos a ser expresivos es parte fundamental de las relaciones interpersonales por las que hoy eh, estamos carentes. No comunicamos, Fer, no comunicamos definitivamente.
y esto es lo que nos ha causado estar al borde de las relaciones, precisamente, ¿no? Ok. ¿Cómo se da precisamente toda esta situación de los divorcios? Ahí, precisamente, en las cuestiones que nosotros vivimos, en la crianza que nosotros tenemos desde casa. Ujú. Incluso, bueno, entender también que si en algún momento tenemos alguna afectación cerebral, trastorno, etcétera, y no atenderlo, también Ujú. viene una repercusión importante en nuestras relaciones interpersonales y es ahí entonces donde fíjate que a mí me pasaba, Fernando, te voy a platicar por qué Ujú. ocurre y por qué hablo precisamente de la crianza que vivimos, de la cultura, de las costumbres, de todo esto que nos han enseñado y Ujú. que tiene que ver y incide mucho en cómo nos comportamos, cómo nos hemos estado comportando con la sociedad y sobre todo en, en nuestros matrimonios. A mí me ocurría, por ejemplo, yo impartía las pláticas prematrimoniales allá en Ujú. Tlajomulco, me gustaba mucho y me daba cuenta realmente de algunas, fueron dos parejas nada más, de Ujú. las más de 5,000 que atendí en aquel momento en impartir pláticas prematrimoniales, que Ujú. decidieron ya no continuar. ¿Sabe qué? A mí ya no me da el certificado. Ok. Las pláticas, pues, ya no nos vamos a casar. Sí, Pero bueno, porque yo recuerdo que en esas pláticas, que son muy buenas, te hacen entrar en conciencia y decir, a ver, no porque estés embarazada, no porque estés, o sea, viene una responsabilidad, viene, o sea, realmente se hace una labor y te simbra, más bien la palabra, te simbra muchas cosas sí, sí, y sí te dan ganas de decir, ¿sabes qué? Pero pues a veces las expectativas, el que dirán, la comunión, estar ahí, incluso a veces hasta ya con el, andamos, ¿no? sí, pues ya Ya andamos estamos ahí en el aquí, camino. ¿no? Tengo que cumplir con esto. Exacto. Estas dos parejas me dijeron, ¿sabe qué? Pues eso que nos dijo, pues tiene mucha razón. La verdad es que ella y yo nos violentamos demasiado. Sí. Y entonces yo creo que esto, pues como usted dice, va a caminar, no solamente se va a quedar ahí, va a Ujú. caminar y híjole, no sé qué va a pasar el día de mañana, porque de Ujú. verdad nos decimos unas palabrotas y unas ofensas que, no, ahorita ya lo pensamos, ¿sabe qué? Nos vamos a ir a terapia los dos, Sí. ¿va? Pues dije, bueno, Ujú. no sé si estuvo bien o estuvo mal, pero yo creo que estuvo bien, porque entraron en conciencia. Digo, a lo mejor algunos otros también, Ujú. pero no tomaron este borde de la decisión, ¿no? Ujú. Algunos me decían, Fer, precisamente, me decían, oiga, pues fíjese que, pues ya es que si nos queremos nosotros casar, pero ¿y por qué te quieres casar? Hablaba de los derechos Ujú. individuales, precisamente. Sí, sí, sí. ¿Por qué te quieres casar si nosotros somos libres de decidir, tenemos libertad, somos libres de decidir, digo, tenemos derechos a un trabajo, ¿no? Porque luego vienen todas estas frases de, es que no me deja salir, es Ujú. que no me deja trabajar, y es que no. ¿Y por qué te quieres casar? Pues es que la verdad es, ya me cansé en mi casa, mi papá es bien machista. O Ujú. sea, fíjate, Sí. Ujú. lo que ya está viviendo con la pareja y ya lo vivió con el papá, y aún Claro. así se quiere casar. Sí. Por escaparse o creer que a él sí lo va a cambiar, ¿no? La Me hace clásica. pensar que esa persona no va a ser igual que tu papá. Sí. Entonces, de ahí partimos, Fer, de la elección que nosotros tenemos como individuos sobre una relación, una pareja, pero ¿y quién nos enseña a elegir? ¿O cómo nos enseñan a elegir? Y qué bueno que, pues, haces este tipo de programas para que las personas se den cuenta realmente cómo decidir o cómo puedan tener alguna herramienta para elegir alguna pareja que les valga el día de mañana, porque la etapa del enamoramiento, pues ya te la sabes, ¿no? Ujú. Esta etapa del enamoramiento, pues, aunque me digan que no me conviene, de todos modos ahí me voy, Sí, ¿cierto? claro. Y entonces, pero sí es importante, Fer, y es que aquí es donde yo quiero hacer este paréntesis Ujú. del que aprendamos a elegir a nuestras parejas. ¿Cómo aprendemos a elegir a nuestras parejas? Pues bueno, sencillo, con algunas preguntas. Una de ellas es, ¿cómo se comporta cuando se enoja? ¿No? Ujú. Una de ellas, ¿cómo se comporta? ¿Conoce realmente su temperamento?
sabe dominarlo, cómo trata a las personas que están en vulnerabilidad, cómo trata a los niños, cómo trata a su mamá, cómo trata a su papá. Y de ahí que, bueno, también entender esta línea de buscar conocer a la familia, ¿no? De ellos. Porque, bueno, sabemos que también tenemos genética y dentro de esa genética, pues también vienen algunas cuestiones de salud mental, ¿no? Trastornos, etcétera. Y de ahí que, pues, esto puede ocurrir con mi pareja también, ¿no? Entonces, ¿a dónde me voy a enfrentar? Entonces, yo creo que para eso es el noviazgo. Pero Claro, ahorita ya no estamos brincando el noviazgo, fea. sí. Ahorita ya el noviazgo, vamos a entrarle y ahí vamos a ver qué Directo. sale. Sí. No, Y incluso directo. a mí me pasó uno de los